Saben que a lo largo de la vida cristiana y podría decir de la historia del cristianismo, no ha habido nada más poderoso que el testimonio. El poder del testimonio ha transcurrido a lo largo de la historia y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy con una palabra viva, con un Dios vivo. Hay un poder que se desata en el testificar, en el testimonio. Y saben que cuando alguien cuenta su experiencia con Dios, impacta la vida y el corazón de otra persona. Claro, no hay testimonios ni grandes ni pequeños. Los testimonios tienen la capacidad de revelar la gloria y el poder de Dios. Por eso es tan importante que todos podamos testificar. No se trata de una charla, no se trata de dar una clase de teología. La gente no necesita tu conocimiento, mi conocimiento. La gente necesita un acto de amor, un acto creíble. La gente necesita ver que Dios es un Dios cercano, un Dios vivo, un Dios real, un Dios alcanzable. Por eso es tan importante que nosotros podamos testificar de nuestra experiencia. Hay preguntas que tengo acá como para ir pensando. ¿Por qué es tan grande el impacto del testimonio? ¿Por qué sucede que cuando yo comienzo a testificar, genero en la otra persona un sentir y comienza a conmover su corazón al punto de querer conocer más y buscar a Jesús? ¿Qué se necesita? ¿Qué hay en el testimonio? ¿Por qué tengo que guardar y cuidar el testimonio? Todas estas preguntas las vamos a ir descubriendo a lo largo del mensaje. Miren lo que dice Dios en la palabra, en Éxodo capítulo 40, a partir del versículo 1. Dice la palabra: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Dios le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo, un lugar de reunión. Eso era el tabernáculo. Pero seguido a esto, le pidió que, entre otras cosas que había dentro del tabernáculo, colocara un arca y que la pusiera en el centro del tabernáculo. El arca sería lo que representaba en aquella época la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de ellos. Donde estaba el arca, ahí ellos entendían que estaba la presencia de Dios. ¿Saben que esto fue tan significativo para la cultura hebrea que aún Josué, cuando hereda todo este legado de seguir adelante con el Éxodo, él se enfrenta a una circunstancia donde tiene que cruzar el río Jordán? Y dice que lo primero que ordenó Josué fue enviar el arca de la presencia de Dios. ¿Saben qué? Miren qué interesante cómo ve la Biblia y cómo define la Biblia el arca, y lo tenemos ahí en el versículo 3 del capítulo 40 de Éxodo. Llama el arca del testimonio. Así está escrito en la Biblia, el arca del testimonio. Claro, el arca del testimonio era una caja, un cajón cuadrado, revestido con oro por dentro y por fuera, y en sus dos costados tenía 4 aros, 2 de cada lado, donde en esos aros podías atravesar una vara, y eso permitía que 4 personas pudiesen calzar el arca en sus hombros y trasladar el arca, movilizar el arca. Claro, así fue como ordenó Josué: levanten el arca y llévenla a la orilla del río Jordán para que las aguas
se abran, porque donde esté el arca, ahí va a estar la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que algo interesante, ¿no? Y muy particular es que el arca del testimonio no solamente representaba la presencia de Dios, su pueblo y su poder también eran representados en ese lugar. Pero hay algo muy particular que hizo Moisés, algo que le había pedido Dios, que dentro de esa arca, les vuelvo a repetir, que era como un cajón de madera revestido en oro, le pidió que colocara tres cosas que eran tres hitos de la cultura, de la historia del pueblo de Israel. Tres elementos significativos que iban a recordar y a perpetuar lo que Dios había hecho en la historia y en las familias del pueblo de Israel. Lo primero que puso Moisés dentro del arca fueron las tablas de la ley, lo que él recibió en el monte, los 10 mandamientos, y que fueron escritas en tablas de piedra. Esas tablas fueron colocadas dentro del arca. Lo segundo que colocó fue un ejemplar del maná. Ustedes saben que el pueblo transitaba el desierto y en el medio del desierto no había nada para comer. Clamaron a Dios y Dios descendió lluvias de maná. El maná caía y el pueblo recogía y comía. Un ejemplar de ese maná estaba dentro del arca. Y lo tercero, la vara de Aarón que había reverdecido. La vara que había prometido, y en ese reverdecimiento estaba la promesa de una restauración de la nación. Esas tres cosas, esos tres elementos, esas tres experiencias sobrenaturales que habían acontecido sobre el pueblo de Israel estaban ahora dentro del arca. Por eso dice Dios, donde hay testimonio, Dios está, y donde Dios está, hay testimonio. ¿Qué había dentro del arca? Testimonios. Esos tres elementos representaban el testimonio de la historia del pueblo de Israel. Por eso era llamada el arca de testimonio. Porque había algo y Dios decía, mientras eso esté y permanezca ahí, yo voy a estar ahí. Y si eso está en medio del pueblo, yo estaré con mi presencia en medio de mi pueblo. Si hay testimonio, quiere decir que hay un Dios vivo. El testimonio habla de un Dios vivo. Uno testifica y revive lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, en este caso, en el pueblo. ¿Saben que los testimonios muchas veces generan marcas tan fuertes que marcan caminos en la vida de los hijos de Dios, de los cristianos? A mí me pasó que hace más de 30 años, cuando empiezo a conocer al Señor, había empezado a asistir a una iglesia que no era esta, y saben que en una oportunidad, después de un mensaje, el mensaje llevaba a tener que abrazar y orar por un hermano. Claro, yo me encuentro sentado en una butaca y entiendo el mensaje, pero había muchas cosas que mi persona en ese momento y mi corazón no querían entender o no estaban dispuestos a recibir o a resignar. Yo era muy prolijito por fuera, pero por dentro estaba todo mal. Entonces, cuando llega el momento de tener que abrazar a alguien, era algo que no estaba dentro de mis características. Entonces miro hacia un costado, no había nadie y dije, bueno, zafé. No tengo que abrazar a nadie. Adelante no tenía nadie, no me di vuelta para ver si había alguien atrás, pero a mi lado, y me acuerdo porque era a mi izquierda, había un hombre que vivía en la calle, un indigente. Y realmente vivía en la calle. Y cuando lo vi me impactó porque sentí que había una voz que me decía, lo tenés que abrazar. Y yo
peleaba conmigo, no lo quiero abrazar. Y Dios me decía, lo tenés que abrazar. Y saben que cuando lo abracé, y les puedo asegurar que no usaba perfume francés, cuando lo abracé, sentí que algo se rompió. Amén. Quiero contarles cómo sigue este testimonio. Cuando yo lo abrazo, siento que algo se rompe dentro de mí y entendí que podía amar a mi prójimo, fuera cual fuera la condición que tuviese esa persona. Y empecé a verlo cada vez que venía, claro, imagínense, venía y me abrazaba y me saludaba. Y así estuvimos un tiempo hasta que lo perdí de vista. Pasaron los años y yo comienzo a venir a Catedral de la Fe. Esto les hablo ahí, año 1993. Pasaron los años y un día bajo de la plataforma y en la entrada había un hombre con un saquito muy arregladito y me saluda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo lo saludé como saluda a todo el mundo en la iglesia y me dice, ¿no te acordás de mí? La verdad que no. Me dice, yo soy el vagabundo que abrazaste en la otra iglesia. No, me quedé helado, ¿no? Y ahí me contó que a raíz de ese abrazo también él sufrió una transformación, sintió el amor de Dios. Entonces, ese día entendí que Dios me estaba marcando un camino y que ese era el camino de la aceptación, el camino del amor, el camino de la comprensión. Dije, Señor, ahora puedo entender el amor que vos sentís por los perdidos, por la gente necesitada. Pude vivir y experimentar el poder transformador de Cristo, de una persona que vivía en la calle a una persona que venía a la iglesia arreglada y que se había dedicado a vender en la calle. Ya no dormía en la calle, ahora vendía en la calle. Por eso es tan importante que vos puedas entender que cuando testificás y cuando obedeces a Dios, estás metiéndote en el camino del Señor, en el camino de Dios. Vas rumbo a cumplir la voluntad y ser procesado y transformado como Él lo quiere hacer. Los testimonios son señales que marcan el camino. Ese es el primer punto que quiero compartirles. Y saben que vivimos especialmente en este tiempo, tiempos de incertidumbres, tiempos donde la gente está totalmente desorientada. Ustedes saben, estamos todos así, ¿no? Y saben que la gente no puede hallar justamente un camino. La gente no puede encontrar un camino. Nosotros somos privilegiados porque nosotros sabemos quién es el camino, quién es la única verdad y quién es verdaderamente la vida. Nosotros tenemos esa revelación, tenemos la capacidad de entenderlo, de aceptarlo y de vivirlo. Él es el único camino. Pero hay gente que no sabe cuál es el camino, no conoce, no entiende. La gente resiste promesas y propuestas religiosas porque están abiertas infinitas ventanas que ofrecen distintos tipos de doctrinas, de enseñanzas, diferentes tipos de caminos. Y la gente dice, no quiero más eso. Yo necesito algo real, algo vivo. Yo necesito ver que alguien que estaba mal ahora está bien. Yo necesito ver que alguien que estaba por separarse ahora están felices. Yo necesito ver un cambio real. No me vengan con religión, no me vengan con promesas. Yo necesito ver a Dios. Yo necesito ver que Jesús es real y que vive entre nosotros. Por eso la gente no rechaza las propuestas religiosas. La gente está abierta a escuchar testimonios de poder, testimonios de vida, testimonios de transformación como el que recién les acabo
de contar. Son señales que recuerdan el camino cuando estamos perdidos. Ahí aparece un testimonio y el testimonio te vuelve a enfocar, te vuelve a recordar quién sos. No para los que te señalan, no para los que te juzgan. ¿Quién sos para Dios? El que te eligió primero, el que puso sus ojos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu familia. Él lo hizo primero. Él es el que trazó primero el camino. Jesús dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, pero el Padre primero trazó el camino de mandar a su Hijo para que nosotros pudiésemos volver al Padre. Él es el primero en todo. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener la capacidad de poder ver las señales que nos vuelven a llevar al camino de Jesús. Muchos se pierden en el testimonio, y el testimonio los ayuda a recordar cuál es su senda, su lugar. Piensen en la historia del hijo pródigo, estando en medio de los cerdos, él volviendo en sí. ¿Qué recordó? En la casa de mi padre voy a estar bien. ¿Y qué hizo? Tomó el camino correcto de regreso a la casa del Padre. El testimonio te trae el recuerdo y te encamina, te enfoca. Te habrá pasado muchas veces de contarle a alguien tu testimonio y te ves envuelto en la historia nuevamente y decís, ahora vuelvo a recordar de dónde me sacó Dios. Ahora vuelvo a entender de la miseria en la que estaba, de la forma en la que vivía, atado a las drogas, atado al alcohol, a la delincuencia. De ese lugar me sacó Dios. Y cuando lo cuento, Dios me vuelve a recordar y me vuelve a enfocar. Este es tu camino. Este es el camino que yo elegí para vos. Por eso el testimonio nos muestra el camino que nos lleva a Jesús. Es lo único. El testimonio es lo que nos lleva a Jesús. Sin duda el testimonio es la mejor herramienta que tenemos los cristianos para mantener a Dios vivo entre la gente. El testimonio, el hablar de Dios. El testimonio es lo que hizo que 12 hombres multiplicaran la palabra y la extendieran a lo largo de toda la historia y de toda la humanidad. El testimonio. Los testimonios son la base que nos permiten enfrentar las próximas pruebas. Claro, saben que el testimonio de ayer es la preparación para la próxima batalla. El testimonio de ayer es la preparación para la próxima batalla. Saben que en una oportunidad bajo y me estaba esperando un hombre y me empieza a contar su testimonio, milagro de sanidad. Había pasado en el COVID, en la pandemia, y estuvo entubado. Lo habían dado por muerto, ya habían avisado a todos los familiares. Él me dijo, yo estaba muerto, no tenía salida y me salvaron las oraciones de la iglesia, de los hermanos, y salí adelante y hoy estoy bien, pero tuve un pequeño síntoma de un espasmo en el pecho y la verdad que tengo miedo y no quiero volver a vivir lo que pasé. Entonces yo lo miré y le dije, hermano, le puse la mano en el pecho y le digo, acá hay una marca. Acá en este pecho hay una marca que dejó Jesús. Una marca que dice, este hombre, estos pulmones fueron sanos por la mano de Cristo. Vos no te podés olvidar de eso y no podés permitir que un pequeño síntoma borre ese poder y ese testimonio tremendo que hay sobre tu vida. Levantate en el nombre de Jesús y reprendé todo espíritu de temor. Y ahí reaccioné y dijo, es verdad, yo fui sano para la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos
cuáles son las batallas ganadas y que tengamos los trofeos de guerra siempre a mano para decirle: diablo, vos me querés venir a intimidar con situaciones económicas, sentimentales, familiares. Yo te recuerdo que este es mi testimonio, este es el poder de Cristo sobre mi vida. Nada me va a poder detener. Amén.